Comenzamos con el análisis aquí en la mesa ancha. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días. Carlos Enrique Arévalo nos acompaña hoy nuevamente también de esta casa. Él es el decano de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana. Y hoy sí que nos sirve mucho que usted sea ese decano por este tema que vamos a tocar y que definitivamente nos toca a todos en el mundo, como cualquier anuncio que hace de repente el presidente Donald Trump. Pues miren, él está buscando cumplir con esa promesa de campaña que hizo de que el comercio para Estados Unidos floreciera, America First, porque aunque Estados Unidos haya mandado siempre la parada en cuanto a comercio, según él, siempre ha sido muy injusto. Pero todo esto va terminando como que en que Estados Unidos está intentando aislarse y ya no solo va a ser económicamente, sino diplomáticamente, porque termina generando ciertas tensiones con las naciones más importantes para el comercio. Carlos, empecemos por este lado. Y ha utilizado el tema, digamos, el tema arancelario para poder también tener triunfos o presiones políticas, diplomáticas. Lo que pasó con Brasil, por ejemplo, que no estaba de acuerdo con que se estuviera llevando a cabo este juicio a Jair Bolsonaro, y su forma de presionar es decir, le va a poner a Brasil un arancel del 50%. Yo no estaría tan seguro de que realmente esto sea una política de aislarse de los Estados Unidos. Lo que sí ha dicho el presidente Trump es que él quiere modificar el orden del comercio internacional, y en ese sentido él quiere, por razones que además para él garantizan la seguridad de los norteamericanos, cambiar los balances comerciales que existen con algunos países. Lo interesante de esto es que aunque fue caótico, desordenado, no era claro cuáles iban a ser los aranceles de unos países y de otros, al final le está sirviendo como una herramienta para negociar con ciertos países. Mire eso, por ejemplo, lo que pasa con la Unión Europea. Es que los lleva hasta la esquina, los arrincona. Los arrincona de tal manera que terminan negociando, y hoy en día, si tomamos un ejemplo como por ejemplo el ejemplo de vehículos, hoy en día los carros de la Unión Europea van a entrar a Estados Unidos con un arancel del 15%. Los carros norteamericanos producidos en Estados Unidos van a ir a la Unión Europea con 0 arancel. Y eso es un triunfo grande para el presidente Trump, políticamente hablando, con un sector que tiene una influencia muy grande en los Estados Unidos. Entonces, al final yo lo que creo es que él está buscando esas negociaciones para tener un triunfo político. ¿Usted qué cree, Julio? ¿Se está aislando o no? Sí, hasta cierto punto, pero sobre todo esto viene de una visión anacrónica de lo que es el comercio. Es pensar que en el comercio el que compra pierde y el que vende gana. Eso es lo que se llama una visión de suma cero. Entonces Trump cogió el mapa del mundo y comenzó a decir, a estos les compramos mucho, les vendemos poco, entonces con esto estamos perdiendo, vamos a nivelar la balanza. Ese es un enfoque anacrónico que durante los últimos 50 años se ha demostrado que es falso. El comercio global ha enriquecido a los países ricos, los que se llamaban del primer mundo, pero también a países emergentes, y ha sacado a muchas personas de la pobreza, porque en el comercio no solamente gana el que compra. Imagínate tú ir a un almacén a comprar un computador y pensar que si uno está comprando un computador para trabajar en la casa está perdiendo, ¿no? Gana el vendedor y gana el comprador. La misma analogía para los países, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, compra autopartes o partes de vehículos que se desarrollan o se fabrican en Canadá y en México. ¿Eso es perder? ¿Es comprar insumos dentro de, o bienes intermedios en una cadena de producción es perder? No, no, hace parte del ciclo de la cadena de producción, y Estados Unidos gana comprando como gana vendiendo. Entonces, ese enfoque anacrónico, que es muy populista, es muy facilista, claro, se lo contó Donald Trump a su electorado, y está desarrollando esta política nacionalista que lo va a afectar a los consumidores y a los países que les imponen a los aranceles, pero también, eso no hay que perderlo de vista, a los consumidores y al pueblo de Estados Unidos. Entonces perdemos claro, todos. Pero él quiere decir que sí o sí lo hizo, y que fue en su gobierno y que puso a América o a Norteamérica, porque él cree que América es solo él, que puso a Norteamérica primero. Yo quiero que nuestros televidentes entiendan las implicaciones de que cambie la economía en Estados Unidos, porque aquí estamos diciendo se pueden afectar los consumidores allá. Pero es que la inflación en Estados Unidos, si crece, nos resulta afectando a todos, porque es que es la economía más grande del mundo, es además el emisor del dólar, que es la moneda con la que se negocia en las bolsas de valores. ¿Cómo nos afecta esa inflación en el resto del mundo si empieza a crecer en Estados Unidos? Julio, por allá empiezo. No, por supuesto, los fenómenos inflacionarios que se derivan también del incremento de los aranceles, eso finalmente no es que lo pague solamente el productor, los pagan, o las empresas, los pagan al final del día, los terminan pagando los consumidores. Entonces, por supuesto que esto afecta a todos los actores de la sociedad. Estamos ante una apuesta por un nuevo orden
mundial, ¿no? Un nuevo orden mundial en donde Estados Unidos ya no es esa gran superpotencia, policía, ¿no? Eso que se configuró después de la Segunda Guerra Mundial. Donald Trump viene y dice, estas reglas de juego no nos están favoreciendo, vamos a reordenar las reglas de juego actuando como un bribón, digamos, como un policía malo, ¿no? El niño bully que tiene como mandarlos a todos. Y el asunto es que como decía poder. Carlos ahorita, efectivamente está en algunos casos ganando el juego en el tablero. Carlos. Sí, yo creo que obviamente que cambie, porque eso sí es lo que decía ahora Julio, es muy importante, Isa, y es claro, sobre todo el primer efecto que se va a ver es que los productos van a empezar a ser más costosos en Estados Unidos. Va a ser más costoso producirlos, incluso si su producción se hace en los Estados Unidos, porque sus insumos van a ser muy, muy costosos. Y por otro lado también pues, los productos importados van a crecer. Y eso va a hacer que sin duda alguna se genere un fenómeno inflacionario en los Estados Unidos y eso impacta todo. Impacta la estabilidad de los mercados, por lo que nosotros tenemos efectivamente el dólar como la principal moneda de intercambio, pero también impacta la manera como esto genera, digamos, un cambio en la valoración de las empresas y eso impacta sus acciones cuando se trata de empresas que están en la bolsa de valores y ya lo estamos viendo, se está viendo cómo ya las bolsas de valores están resintiendo esto. Y yo creo que lo más importante es los mercados se resienten a nivel mundial cuando hay inestabilidad. Y aunque hay estas órdenes, ¿no? La orden del 2 de abril, ahora esta nueva orden, ese plazo de hasta el 7 de agosto para poder tomar medidas, lo cierto es que el presidente Trump también toma medidas unilaterales muy ágiles, pero muy peligrosas. Y eso, y también muy dependientes de la coyuntura política del momento. Y eso genera incertidumbre, y al generar incertidumbre va a generar seguramente muchos cambios volátiles en la economía internacional. Bueno, nosotros por ahora en Colombia nos quedamos con el 10%, que eso puede darnos por lo menos un parte de tranquilidad por ahora, pero esa misma volatilidad es la que no sabemos si mañana esto puede cambiar de una forma trascendental. Mientras tanto, los productores, los sectores de la economía podrían verse beneficiados. ¿Dónde podemos encontrar oportunidades para competir con productos de origen? Ahorita María Claudia de AmCham nos decía que podíamos lograr el 0% en algunos productos que fueran de origen. ¿Dónde podemos ver oportunidades, Carlos? Yo creo que ahí lo que nos toca tener con mucha atención es casi que esto es un panorama que hay que verlo a doble pantalla. Por un lado, tenemos que ver qué pasa con las negociaciones que arrancó el gobierno colombiano a partir del 16 de julio, donde manifestó su intención de quiero sentarme a negociar con los Estados Unidos, y hay que ver cómo las relaciones diplomáticas, que no han sido las mejores, si bien las relaciones comerciales son muy buenas, pero las relaciones diplomáticas no han sido las mejores con los Estados Unidos, y tampoco es que tengamos una política internacional en estos momentos liderada por una cancillería fuerte o por un ministerio de comercio fuerte que nos pueda ayudar a que esas negociaciones sean muy favorables. Eso hay que verlo en una pantalla. Y en la otra pantalla hay que ver y seguir muy atentos qué pasa con las negociaciones con otros países que tienen productos que de pronto por sus aranceles nosotros podemos llegar a ser sustitutos. Y ahí sería muy interesante ver qué termina pasando con Brasil, qué termina pasando con México, por supuesto que entra en una negociación de 90 días y ahí hay que mirar qué productos de origen colombiano podrían llegar a tener esos beneficios del 0%. Julio, ¿dónde ve las oportunidades? Yo, antes de hablar de las oportunidades, quisiera hablar del plano político. Yo he escuchado algunas voces casi, digamos, esperando que hubiera sanciones fuertes comerciales como una suerte de castigo al gobierno de Gustavo Petro por diferentes situaciones, entre esas el juicio al expresidente Álvaro Uribe. Yo creo que este enfoque es equivocado por varias razones. El primero, ya lo mencionamos, esto termina perjudicando a la gente, no a los políticos principalmente, a la gente, a los consumidores. Y lo segundo también por una razón digamos, de reacción a este tipo de decisiones. En Brasil, digamos, hubo un castigo usando aranceles por el juicio a Bolsonaro y lo que se ha visto en las últimas semanas es que la popularidad de Lula va por el cielo y está subiendo. Entonces, ese castigo de un bully no genera solidaridad, sino que genera una reacción, genera un sentimiento patrio que se fortalece. Entonces, incluso desde el punto de vista estratégico, para quienes no están de acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro, no tiene sentido pedir, digamos, sanciones por esta vía. Bueno, Julio, ahí podemos empatar este tema y es que si bien tenemos unas relaciones comerciales fuertes y por ahora no se están viendo afectadas con un arancel más alto, sí tenemos unas relaciones diplomáticas un poco tensas y eso sí hay que aceptarlo, como lo dice usted, no es tampoco para aplaudir porque es que el castigo no es para el presidente Gustavo Petro, el castigo es para todos los colombianos. Pero, y esto para cerrar los dos, ¿cuál sería esa estrategia que debería estar implementando el gobierno colombiano para fortalecer y dejar de tensionar tanto? Bueno, empezando por el presidente de la República, ¿no? Es hora
tener una, digamos, no sumisión, pero sí tener una actitud pragmática frente a las relaciones, no bajarle al Twitter. Eso lo veo muy difícil. Ojalá que los profesionales que todavía hay en el sector privado y en el sector público, porque aquí el sector privado también tiene que jugar, logren moderar los desatinos que vienen desde la cabeza del Estado. ¿Qué dice Carlos? Sí, yo creo que, por supuesto, control en las comunicaciones diplomáticas es muy importante, que se tengan, digamos, unos canales diplomáticos estables, serios, y que esos sean los canales de comunicación, no tanto Twitter, porque eso siempre termina siendo mucho daño, porque además son dos presidentes que están acostumbrados a tener ese intercambio de comunicación que no nos favorece, y yo creo que involucrar mucho más al sector privado. Yo creo que aquí el empresariado puede hacer una labor bien importante, porque además hay un empresariado que conoce Estados Unidos y que Estados Unidos y que las autoridades en Estados Unidos los conocen y que pueden ayudar a liderar, que se pueda evidenciar eso, que no es un tema en donde la afectación donde se lleguen a dar unos aranceles desproporcionados impacta en lo político, sino que realmente impacta es en la economía y, por supuesto, en todos los colombianos. Pues es lo que han venido haciendo desde la empresa privada, salvaguardando los intereses de todos los colombianos.